Determine el pariente y extremos absolutos de la función dada. Tenemos f de x igual el seno de 2x menos 3 veces el coseno de 4x, y el gráfico se muestra aquí a la derecha. Observe cómo la función es continua en todo su dominio. Empecemos por destacar todos los puntos altos y bajos del gráfico. Observe cómo tenemos varios puntos altos en la parte superior. Y tenemos varios puntos en la parte inferior. Empecemos por identificar los extremos absolutos, donde el máximo absoluto es el valor de la función f de c, donde f de c es mayor o igual que todas las demás funciones valores f de x para todos los x en el dominio. Por lo tanto, observe cómo estos tres puntos más altos tienen un valor y, o valor de función, de 4 positivos. Todos los valores de sus funciones son inferiores o iguales a 4. 4 es el máximo absoluto. Y ahora, echemos un mir a los puntos más bajos de la gráfica. Todos estos puntos a lo largo del bottom son los puntos más bajos del gráfico, donde se nota cómo el valor y, o valor de función, es menos 3. 3 es menor o igual a todos los demás valores de la función y, por lo tanto, menos 3 es el mínimo absoluto. Y ahora, identifiquemos los extremos relativos. Se produce un máximo relativo donde la función cambia de aumentar a disminuir, y se produce un mínimo relativo donde cambia la función de disminuir a aumentar. Así que, de nuevo, el pariente. Los mínimos serán puntos altos en el gráfico en los que la función cambia de aumentar a disminuir. Por lo tanto, estos tres puntos más altos representan máximos relativos. Observe cómo cambia el gráfico de aumentar a disminuir y, por lo tanto, el valor y, o el valor de función, de 4 positivo no es solo un máximo absoluto. También es un máximo relativo. Y luego tenemos estos. Tres puntos altos aquí, no son tan altos como los puntos más altos, pero son puntos altos en el intervalo alrededor de estos puntos. Y de nuevo, la función. Cambios por aumentar a disminuir y, por lo tanto, el valor de y, o valor de función, de positivo 2 es también un máximo relativo. Y finalmente, los puntos a lo largo de la parte inferior son todos puntos bajos, donde cambia la función de disminuir a aumentar y, por lo tanto, el valor y, o valor de función, de menos 3 también es un mínimo relativo. Por lo tanto, es posible que valor de función, o valor y, ser tanto un extremo absoluto como un extremo relativo. Espero que esto te haya resultado útil.